sólidos que sedimentan son los sólidos sedimentables. ¿Y cómo hacemos en el laboratorio para determinar los sólidos sedimentables? Pues específicamente con lo que se llama el Koninghoff. ¿Me puedes mostrar, Roberto? El Koninghoff. No se ve, ¿no? ¿Eso mira, profe? Yo no lo miro. ¿Los estudiantes sí lo están mirando? Aquí. Ah, bueno. Sí, sí. ¿A mí? Ah, ya. Entonces, ese aparatico que ven ustedes ahí es el Koninghoff, ¿no? Entonces, es miren ustedes, es un cono y ahí vamos a echar el agua cruda. Entonces, los sólidos se van a sedimentar y por medio de unas lineecitas que hay allí podemos determinar cuál es la cantidad de volumen de sólidos. ¿Para qué puede servir ese ensayo? Pues para determinar los sólidos que se van a sedimentar en un decantador o en un sedimentador. Entonces, esos son los ensayos que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar, digamos que lo que tenemos ahora, entonces vamos a hacer lo primero de sólidos sedimentables. ¿Y por qué vamos a hacer ese? Porque es un ensayo que dura 1 hora. Entonces, mientras se sedimenta y hacemos las mediciones de los sólidos, ustedes tienen que ir apuntando los datos que les va a dar el laboratorista, ¿no? Él va a hacer los análisis. El agua la trajimos de ahí del lavadero de carros más arriba. Y entonces vamos a darles por hoy, les vamos a dar a todos vamos a dar a todos el mismo dato, pero desde la clase del martes entrante ya dividimos los grupos, entonces grupo 1 tendrá sus datos y grupo 2 tendrá. Pero ahora, como es un ensayo de tipo general, entonces estamos haciendo para todos, pero como les digo, por eso los traje a todos ustedes hoy, porque es la primera transmisión que se hace así de los laboratorios. Entonces, ya desde la próxima clase, la próxima semana, ya empezaremos ya con el grupo 1 y les empezaremos con el grupo 2 y con agua diferente. Por hoy vamos a empezar a hacer el análisis de la calidad del agua general para los dos grupos. Entonces, tenemos, el primero que vamos a hacer es los sólidos sedimentables. Ya tenemos nuestra agua y entonces la vamos a meter en ese Koninghoff y lo vamos dentro de 1 hora, que se demora el ensayo, a la 1 hora vamos a medir cuáles son los sólidos que han sedimentado y eso serían los sólidos sedimentables. Y vamos a dejar el agua por 1 hora. Después vamos a hacer los ensayos de turbidez. ¿Para qué decíamos ensayos de turbidez? Porque las partículas que tiene el agua son arcilla, limo, todos esos elementos que tiene el agua, no materia orgánica, materia inorgánica, etc. Y entonces esos elementos me dan una apariencia, ¿no?, desagradable al agua. Si yo veo un agua amarilla, digo, uy, esta agua es muy turbia, no me la tomo, ¿no? Entonces, la turbidez, pues, generalmente la vamos a remover en los procesos de coagulación, coculación y sedimentación. Pero lo importante es, yo cuando hago mis ensayos, por eso veíamos en esas tablitas, lo primero dicen turbidez, ¿no? ¿Cuánto es la turbidez? Si una turbidez es muy elevada, más de 1000 unidades de turbidez, ¿qué es lo que está pasando? Es que el agua que necesita la planta de tratamiento tiene que hacer presedimentación. Entonces hay un proceso anterior porque el agua tiene unas turbideces muy altas. Entonces, lo que generalmente hacemos es remover esas turbideces. ¿Con qué se mide la turbidez que tiene el agua? Pues con el turbidímetro. Y ese es el elemento que vamos a empezar aquí. Generalmente uno de los parámetros importantes cuando ustedes hacen análisis de calidad del agua es la turbidez. Generalmente decíamos nosotros que la turbidez del agua tratada, ya la que sale después a la red de distribución, tiene que ser menor de 2 unidades meteorométricas de turbidez. ¿Cómo le removemos la turbidez? Pues lo hacemos con sulfato de aluminio, cloruro férrico, policloruro, ¿no? Para eso el proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Y entonces ahí removemos la mayor parte de partículas. Entonces desestabilizamos esas partículas coloidales, ¿no?, que me dan, por ejemplo, o las partículas o los sólidos que hay, y los vamos uniendo y vamos removiendo esa turbidez. Entonces ese es el primer ensayo. El otro que vamos a hacer es el color. Decíamos nosotros que el
color en el agua es un problema, porque son partículas muy pequeñitas, y decíamos que eran partículas de tipo coloidal. Y entonces si nosotros queremos quitar esas partículas, pues estaríamos teniendo 10 años, 15 años ahí esperando a que se alimenten esas partículas coloidales. Entonces, esas partículas nos dan generalmente color al agua, sobre todo las partículas con materia orgánica, como son los ácidos húmicos, tiaminas, todos esos elementos, esos ácidos que tienen un tamaño muy pequeñito, e inclusive tendiendo casi hacia el estado molecular. Entonces, no podemos nosotros decantarlo ni quitarlo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Desestabilizarlo. Entonces, el coagulante que hace, desestabiliza, disminuye el campo magnético y se pueden juntar las partículas, ¿no? Y entonces yo puedo esas partículas muy pequeñitas quitarlas removiendo el color. Entonces, el color también lo tenemos que medir, ¿no? El agua cruda y el agua tratada, por ejemplo. Si el agua tratada no puede tener más de 15 unidades de color, ¿no? Para consumo humano. Entonces, generalmente, pues tenemos que medir. ¿Cómo lo hacemos? Con un equipo, ¿no? En este caso, espectrofotómetro, me parece que necesitamos. O también hay unos aparatitos que miden el color por medio de una bandita que está calibrada de diferentes colores, y entonces con esa banda yo puedo determinar cuál es la cantidad de color. El color, decíamos nosotros, que debe ser color aparente o color verdadero. El color aparente es como se coge en el agua, y el verdadero si se filtra o si se filtra o se centrifuga, ¿no? Entonces ahí vemos el color verdadero y el otro el color aparente. Pero, entonces, como les decía yo, es muy difícil medir el color, quitar el color. En la planta de tratamiento del Centenario, decíamos nosotros que en sulfato de aluminio, cuando viene hasta 80 unidades de color, pueden quitarlas, pero de ahí en adelante tienen que utilizar policloruro de aluminio, un coagulante mucho más potente y mucho más caro para poder remover el color de esas aguas, porque las aguas de aquí de Pasto tienen un color elevadísimo. Bueno, y entonces ese color que me da, pues digamos, hay veces que llega allá en la planta de Ecopasto color parece Coca-Cola de oscuro, ¿no? Así llega el agua con alto contenido. El otro elemento que tenemos que vamos a trabajar ahorita es el pH, ¿no? El potencial de hidrógeno, decíamos nosotros, que es importantísimo para los procesos de coagulación y sedimentación. Vimos que el pH para las sustancias químicas, pues tiene sus pHs por ejemplo, entre 5,9 o 6,9 o 6 y 8, ¿no? Entonces, el pH debemos estarlo siempre midiendo. ¿Por qué? Porque es un pH bajo y yo estoy utilizando un pH, digamos, bajo o pH 6, y yo utilizo un ácido con sulfato de aluminio, pues me baja el pH. Y con aguas, por ejemplo, ¿qué tal con un agua de un pH 4? No hay una buena coagulación, floculación ni sedimentación, se pierde eso. Entonces tenemos que estar midiendo continuamente el pH para ver si está muy bajo el pH y el agua no tiene alcalinidad, entonces el pH se está bajando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir ese pH a más de 7, con el objeto que cuando metamos el sulfato de aluminio, pues me quede un pH adecuado para el proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Y siempre el pH, ¿no? Para todo, ¿no? Entonces, siempre, por ejemplo, cuando ya sale de la planta el agua a la red de distribución, cuando sale de la planta a la red de distribución, el pH tenemos que medirlo, porque si es un pH menos de 7, por ejemplo, que esté en pH de 6, el pH corroe, como me está midiendo la concentración de hidrógenos, y entonces me dice si el agua es ácida o básica. Entonces, si un pH me da bajo, lo que quiere decir es que el agua sale ácida, y entonces ese ácido corroe las tuberías. Por lo tanto, pues yo tengo que subir ese pH, porque no puede ir con un pH bajo por el problema de corrosión en los tubos, incrustaciones en las tuberías. Entonces, siempre, ¿no? Debemos de estar, para el proceso de desinfección también tengo que estar midiendo el pH, ¿no? Los desinfectantes trabajan mejor
¿no? El ácido hipocloroso y el ion hipoclorito va a pHs altos. Si tienen pHs bajos, la eficiencia de esos iones no es muy alta. Entonces, en todos los procesos tiene que ver el pH, ¿no? Por último, está el otro elemento que decíamos nosotros, conductividad, ¿no? Entonces, ¿qué será la conductividad? ¿O qué me mide la conductividad? Entonces, me mide las sustancias minerales que tiene el agua. Entonces, un agua que no tiene sustancias minerales, que es muy pura, tiene baja conductividad. Pero si hay sustancias minerales, por ejemplo, sal, la conductividad sube. Entonces, yo sé que si un agua es buena o si está muy contaminada, si la conductividad es baja, digo, esta agua no tiene sustancias minerales, pero si la conductividad es alta, digo, esta tiene sustancias minerales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, puede tener, como decíamos nosotros, cloruros, ¿no? Fluoruros, todo eso. Entonces, yo digo, en ese caso, yo digo, hay sustancias minerales en el agua, que inclusive puede ser carbonatos y bicarbonatos que me den dureza a las aguas. Entonces, una baja conductividad me dice que el agua es buena, pero una alta conductividad me dice, esta agua tiene muchas sustancias minerales. Y de estas, en este caso, pues están, por ejemplo, las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, oxígeno disuelto cero, como decíamos en el examen. Pero también las aguas subterráneas, traspasan estratos, entonces al traspasar también se le va incrustando o se le va metiendo en el agua sustancias minerales y generalmente por eso muchas de las aguas subterráneas son aguas duras. Bien, entonces esos son los parámetros y va haciéndoles un repaso general de esto y entonces ya vamos a empezar agradeciéndole a Roberto su colaboración por empezar este nuevo ciclo de la educación virtual, que yo no sé hasta dónde nos llevará, pero todo esfuerzo debemos hacerlo por ustedes. Entonces, Roberto, muchas gracias. Tienes la palabra. Ahí, por favor, ¿me escuchan? ¿Se escucha, por favor? Súbale el volumen. Espera un momentico. Súbale el volumen. Ya. Bueno, entonces, buenas tardes, profesor, buenas tardes, estudiantes y compañeros. La Universidad de Nariño, pues a través de la sección de laboratorios, está implementando una forma, digamos, limitada para estos laboratorios, informándoles pues que a partir de octubre, del 4 de octubre, va a haber presencialidad de algunos laboratorios, lógicamente priorizando laboratorios. Entonces ya se tiene un protocolo de ingreso a laboratorios en el cual pues hemos venido trabajando y de acuerdo y colaborando pues, con los docentes. Esta ha sido una manera con el profesor concertada, ¿cierto?, de realizar estos laboratorios. Entendamos, por favor, pues que no tenemos mucha experiencia pues, en cámaras, en imagen, ¿cierto? Todo eso. Entonces estamos haciendo todo lo posible pues, para que llegue el mensaje y que ustedes puedan realizar a buen término sus laboratorios. Mi nombre es Roberto García Pío, soy el auxiliar del Laboratorio de Hidráulica y Sanitaria y pues qué gusto poderles colaborar de esta manera, pues así no sea de manera presencial. Muy bien, entonces como lo ha manifestado el profesor, el primer laboratorio que vamos a realizar, vamos a verificar los sólidos sedimentables a través del Polo Info, que es este dispositivo. Por favor, si no se mira o si está muy oscuro, me informan, ¿sí? Porque pues estamos en situación de escasa luminosidad. Muy bien, en este cono tiene una capacidad y un volumen de 1 litro, en el cual la muestra... Roberto. Sí. Que no se viera muy bien en pantalla, dice. A ver, tratemos de mejorar entonces. No sé si ahí aumentó un poquito.
aumentó Sí, un ahí se está poquito. viendo, yo lo estoy viendo. Ahí se ¿Sí? está bien. Sí. Listo, 2 litros, preferiblemente plástico o de vidrio, normalmente plástico, y hay que tener una etiqueta donde se indique el tipo de muestra, en este caso agua cruda, no sé si lo alcance, ahí parece que se alcanza a mirar, sí, tipo de muestra agua cruda, tipo de muestreo puntual, sí, fecha en la que se tomó, sitio de muestreo, Quebrada del Cuscungo, y quién lo toma, ¿no? En este caso, pues como lo he tomado yo, reportaría así. De tal manera que si ustedes mandan a solicitar una muestra de agua, pues tiene que ser así, de esta manera. Y normalmente cuando los sitios son muy lejanos, quien vaya a tomar la muestra, el técnico o el laboratorista, ¿cierto? Tiene que llevar una nevera con los recipientes, y si el sitio, digamos, es un sitio abrigado, caliente, de clima cálido, hay que llevar pilas de refrigeración para mantener la muestra fresca y que no haya alteraciones como tal, cuando se trate de hacer unas pruebas físico-químicas y microbiológicas al agua. Entonces se ha tomado esta, ¿cierto? Esta muestra de agua, la tomamos hoy por la mañana y es la que vamos a realizar el respectivo ensayo. Entonces, a este recipiente tiene una capacidad de 1 litro y hemos tomado más para hacer los otros ensayos. De tal manera que para la prueba, pues aquí colocamos el cono en una base, agitamos bien la muestra, ¿sí? Y trasvasamos todo el contenido de 1 litro al cono INJO. Volvemos a agitar porque se queda parte del sedimento, ¿cierto?, en el fondo, y ahí hemos completado 1 litro para realizar. A partir de este momento, voy a colocar el cronómetro, ¿sí? Y vamos a iniciar el conteo para 1 hora. Lo voy a trasladar a otro sitio para, en 1 hora, hacemos la lectura. Entonces, el objetivo es verificar los sólidos que se van a sedimentar, ¿sí? La sedimentación de esos sólidos, solamente los sedimentables, más no los que flotan. Recording is on. Entonces, esta prueba se la requiere porque pues se puede reportar como una base volumétrica por unidad de tiempo, o sea, se reportan mililitros que se acumularon de sólidos sedimentables por litro, por volumen y por tiempo, en este caso 1 hora, así se reportaría. O también se puede reportar como gravimétrico, o sea, miligramos, tocaría pesar, ¿cierto? Miligramos, litro por tiempo, en este caso de 1 hora. Entonces, voy a llevar esto a otro sitio, en 1 hora retomaríamos y verificaríamos si se lograron sedimentar, ¿cierto? Algo de ello. Entonces aquí pues no se alcanza a apreciar muy bien, pero se visualiza, el cono es transparente, se visualiza cómo se van cayendo poco a poco y se van depositando poco a poco los sólidos sedimentarios. Entonces esta es la prueba del cono INJO, ¿cierto? Para determinar sólidos sedimentables y sirve como reporte. Muy bien, voy a correr esto un poco acá para que nos deje espacio para la siguiente prueba. Muy bien, la siguiente prueba consiste en determinar la turbiedad. Como ya les había explicado el profesor, pues la turbiedad tiene distintos orígenes, ¿cierto? Según la fuente, unas tienen más, otras menos, y puede deberse a muchos factores. El equipo que empleamos para hacer la medición de la turbiedad es un equipo de banco, o sea que la medición la vamos a hacer por medición directa. Entonces, medición directa, ¿qué quiere decir? Pues que simplemente va a utilizar un sistema que lo vamos a explicar a continuación y que el equipo me detecta hasta un rango determinado de turbiedad. Cuando se sobrepasa de ese rango determinado de turbiedad, hay necesidad de diluir la muestra. Por ejemplo, si tomamos 100 mililitros, pues puedo diluir 50 de muestra y 50 de agua destilada, que es lo que se utiliza para compensar, y
hallaría un factor de multiplicación, ¿cierto? Del valor que nos reporta por ese factor de dilución para hallar el valor real. El equipo es un turbidímetro. Prendemos en la parte de atrás y hay necesidad de hacer previamente un ajuste, una calibración. Una calibración que consiste, bueno, voy a hacerlo un poquito por acá, ahí, una calibración que consiste en colocar más abajito, ahí. Muy bien. Entonces, miren, primero más abajito, todo, más abajo la pantalla. Más abajo, sí, pero un momentico, por favor. Más abajo la pantalla, más abajo. Ya. La grabación más abajo. Eso, ahí. Muy bien, ahí creo que observamos mucho mejor. Muy bien, entonces les decía que el equipo funciona con un haz de luz, el cual atraviesa una celda, en este caso la celda, donde vamos a colocar la muestra. Esta celda es un vidrio especial, es un vidrio preparado pues para que deje pasar la mayor cantidad de transparencia y me permita un sensor por absorbancia detectar esa transparencia. Por tanto, atraviesa un haz de luz y me permite un sensor cuenta, ¿cierto?, la cantidad de luz que pasa y eso lo convierte en unidades de turbidez. Entonces, previamente se calibra el equipo, les decía, con un patrón. Este patrón ya está establecido. Este patrón es un agua preparada con una turbidez, como ustedes lo pueden ahí observar, con una turbidez de 0.02 NTU. NTU significa unidad nefelométrica de turbidez. Este es el patrón. O sea que con este calibro el equipo. ¿Cómo? De una manera bien sencilla. Coloco aquí, ¿sí? Coloco este botón que observan aquí en posición de normal y hago el ajuste manualmente. Entonces aquí voy a hacer un ajuste hasta que me indique 0.02 en el dial. Entonces aquí estoy ajustando. ¿Sí? Muy bien. 0.02. Bueno, se pasó un poquito. Muy bien. Cuando ya está en ese punto, él toma como referencia el valor del patrón y para dar un resultado lo va a comparar con el que tengo de la muestra. Ese valor, bueno, lo aseguro aquí, ¿sí? Y mientras tanto preparo la muestra. La muestra es un recipiente de 60 mililitros, una celda de 60 mililitros, la cual, pues lógicamente, la lleno totalmente, ¿cierto? Tapo y coloco a la lectura. Este turbidímetro no da es decir, se demora un tiempo en dar la lectura. Y como normalmente la muestra se la agita, ¿cierto? Habrán partículas que van sedimentando y por tanto van cambiando. Entonces, la idea, ¿cuál es en este dispositivo? Es tomar una lectura máxima, ¿cierto? Y una lectura como intermedia y una más baja. Normalmente del agua cruda, pues tomamos la máxima, ¿cierto? Porque entendemos que como esto se agitó la muestra, aquí en la celda va a ir sedimentando y por tanto va a haber más claridad cada vez más. Entonces, la turbidez tenderá a disminuir. Por eso siempre procuramos tomar el valor más alto, el valor intermedio y un valor bajo, ¿cierto? Como referencia para reportar. Sin embargo, el reporte pues lo tomamos con el valor más alto porque pues se supone que va a estar en esas condiciones, ¿cierto? Es una fuente de agua que hay velocidad, hay caudal y esas son las condiciones en las cuales estaría actuando. Muy bien. Previamente habíamos dicho que tomábamos, ¿cierto? Habíamos tomado una muestra de agua, la otra porción la pasamos aquí a esta jarra y vamos a tomar una pequeña porción. Agitamos un poquito, sí, trasvasamos aquí
un poco, bueno, para facilitar trasvasar a la celda. Entonces aquí las celdas normalmente las marcamos para evitar equivocarnos y siempre utilizamos guantes. En estas celdas los operarios, los técnicos de laboratorio siempre tienen que manipular con guantes. No puedo coger sin guantes y colocarle aquí. ¿Por qué? Porque la huella quedaría impregnada ahí y hay sudor, hay grasa y pues al tratar de quitarla se puede rayar y la idea es que no vayan a estar rayadas, ¿sí? Entonces es una de las primeras características que se hace de observación cuando se visitan plantas de potabilización y los laboratorios, ¿sí? Unas celdas pues completamente rayadas que no me garantizan de que haya, que el resultado sea el correcto. Entonces siempre el técnico tiene que tener mucho cuidado en la manipulación de estas celdas. Muy bien. Entonces simplemente destapamos aquí, ¿sí? Y vamos a trasvasarlos hasta el tope, 60 mililitros aproximadamente. Muy bien. Y tapamos, simplemente tapamos aquí. Y retiramos el blanco, ¿cierto? Y colocamos nuestra celda. Si se moja, pues hay que secarla. Inmediatamente bajamos a la posición de normal. Fíjese que ahí me indica que el 1 se estancó. Quiere decir que detectó que es mayor de 1 la turbiedad. Entonces giro esta perilla y ahí sí ya me empieza a marcar. Mira, por ejemplo, 431, 429. Hasta aquí el máximo valor que ha medido es 431. Y así sigue. ¿Por qué? Porque se movió, porque se agitó y las partículas pues se están sedimentando y hay más transparencia. Por eso va disminuyendo. Entonces, el máximo valor que hemos reportado es 4.31. Pues creo que sí lo están observando, ¿cierto? Creo que sí se observa la numeración. ¿Sí se está observando? ¿Sí? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, este valor me indica, por ejemplo, fíjese que aquí llegó 433, 432, 431, 434, ¿sí? Entonces lo podemos dejar en 431, que fue el valor inicial. Aquí ya empieza a bajar, ¿sí? Empieza a bajar pues porque encontramos que están sedimentando partículas y como les decía al inicio, hay mayor transparencia. Entonces reportamos el valor de la turbiedad como 4.31 NTU, ¿sí? 4.31 NTU. La vamos a dejar ahí y después retornamos y vamos a ver que dentro de un rato, dentro de un tiempo transcurrido, la turbiedad va a disminuir. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense que el procedimiento es bien sencillo, sí, pero la turbiedad es un parámetro muy importante cuando se trata o se hace una prueba que se llama prueba de Harris, en la cual nos toca medir necesariamente la turbiedad. Sí, y la turbiedad pues tiene que para consumo humano pues tiene que estar por debajo del valor establecido en norma. Si tomamos una muestra de agua potable, ¿sí? De agua potable, vamos acá tenemos una muestra de agua potable, de agua tratada, y la vamos a colocar aquí, vamos a ver qué diferencia puede haber. Entonces miren, otro poquito. Tapamos aquí. Muy bien, ya tenemos el valor, ¿no? Ahora lo volvemos a colocar para colocar el valor. Vamos a colocar una muestra, pero de agua potable. Fíjese la diferencia, me marca 0.36, 0.38, quiere decir que está por debajo de 2, que es el límite permitido por norma. Entonces, quiere decir que el agua que esto se la tomó del grifo de aquí del laboratorio,
quiere decir que sí está cumpliendo por turbiedad, ¿sí? O sea que sí podemos tomárnosla tranquilamente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hemos tomado una muestra de agua cruda y una muestra de agua tratada, pues simplemente para ver la diferencia y cómo nos suministra la empresa de aquí de Pasto un agua pues con una turbidez muy por debajo de lo que establece la norma. Si hay alguna pregunta respecto a esta metodología se llama medición directa, ¿sí? Con turbidímetro. Medición directa con turbidímetro. Hay turbidímetros de campo, portátiles, donde uno puede llevarlos y puede hacer las pruebas directamente en campo, en terreno. Ese es el método, entonces, para estimar la turbidez. Es un método fácil, sencillo, asequible. Roberto, un comentario. Sí. ¿Sí me estás escuchando? Sí, bueno, sí, lo estoy escuchando. Mire, esa turbidez de 4 sí, es una turbidez buenísima, porque es que las turbideces de 4 es un agua, es decir, si ustedes ven la norma, cuando veíamos esos cuadritos, si turbidez 4 es una agua, una fuente aceptable, ¿no? Bajo el punto de vista de turbidez es buenísima esa agua, porque ya está casi que es un poquito nomás de removerle la turbidez y ya entra como que si fuera óptima para el sistema de potabilización. Esa es un agua con baja turbidez. 20, 50, 100, esas son las turbidez, 1000 todavía hay, ¿no? Pero esta es una turbidez muy baja. Dentro del punto de vista de turbidez es muy bueno. Pero toca buscar no solamente es este parámetro, sino los otros parámetros, a ver qué me dice en cuanto a los otros parámetros. Fíjense que la norma nos dice... Se fue el sonido. No hay sonido. Continuemos. Listo, profe. Se fue el sonido. Muy bien. Entonces, el siguiente parámetro que vamos a medir, como lo había manifestado el profesor, es el color. El color es muy importante, ¿cierto? Y pues lógicamente usted un agua con un color amarillento no se la va a tomar. Sin embargo, pues hay un nivel, ¿cierto?, de unidades de color para el agua potable. Entonces, en un agua cruda, que es lo que ustedes van a pretender diseñar una planta para esa agua, pues hay que medirle el color. El color se lo puede medir de forma, por métodos colorimétricos. Entonces, voy a moverme un poquito por acá, ¿sí? Voy a moverme un poquito por acá. Ahí parece. Gracias, por favor, si no se mira, me dicen, sí. Ahí observamos ustedes que para el caso del color, ¿sí? Para el caso del color, vamos a emplear un equipo que se llama colorímetro, ¿sí? Colorímetro es un DR700 y en el cual pues me permite hacer la prueba de color. La prueba de color se la trabaja en una longitud de onda de 450 nanómetros. Estos prototipos, este modelo de colorímetro, normalmente se le aplicaba en la parte de atrás un módulo. Como ustedes pueden apreciar ahí, bueno, ahí, en esta partecita de aquí, ahí dice 450, no sé si se alcanza a apreciar bien, ahí parece, sí, 450, bueno, no se alcanza a apreciar muy bien. Es un módulo de 450 en el cual se puede hacer la lectura para color. Entonces, para este caso, vamos a requerir igual, sí, de una calibración previa. Se lo puede utilizar con pilas o se lo puede utilizar directamente con corriente eléctrica. Entonces aquí vamos a colocarlo
¿sí? Vamos a conectarlo, funciona con 4.5 voltios, ¿sí? Hemos colocado aquí, en esta parte, una celda de 10 mililitros que contiene el blanco. En este caso, como en el turbidímetro, necesitamos un blanco, o sea, un agua que tenga aproximadamente 0 de color, que en este caso es un agua bidestilada, que me garantiza prácticamente 0 color. Es destilada, bidestilada, doblemente destilada, y ese me puede servir de referencia. O sea que el patrón sí lo podemos preparar. A veces esto se cae o se bota por accidente, se puede recurrir a agua embotellada, ¿cierto? Que supuestamente el agua embotellada le garantiza un 0 color, ¿sí? Y también un 0 turbiedad. Entonces se puede utilizar, ¿no? Pero lo ideal es utilizar este tipo de agua bidestilada. Muy bien, esto se coloca en este portaceldas. Entonces, previamente estos equipos necesitan de una calibración, de una autocalibración. Para ello, se presionan las dos teclas. Vamos a ver, perdón. Ahí vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Se presionan las dos teclas y él empieza a hacer una cuenta regresiva, ¿sí? Esa cuenta regresiva, él cuando termine se va a hacer un autoajuste, un autotest. Y una vez que termine, presionamos Program y seleccionamos el número de programa. El número de programa para color en la longitud de onda de 400 nanómetros es el 403, ¿sí? De tal manera que en ese programa ya podemos hacer la lectura de color. Pero resulta que el color, ¿sí? Esperemos ahí hasta que termine de autoanalizarse, de hacer su autotest. Resulta que el color, ¿sí? Aquí se lo puede medir directamente. Las celdas que se utilizan son estas, ¿sí? Son estas celdas, como ya lo habíamos visto, se llena 10 mililitros nomás, 10 mililitros de muestra. Pero hubo necesidad previamente de haber hecho una calibración. ¿Cómo se hace esa calibración? Se tiene un juego de estas celdas y se prepara con un patrón que lo envía el fabricante. Se preparan alícuotas. Por decir, de un patrón de 500 unidades de color, yo puedo diluir en 10 mililitros, puedo tomar medio mililitro y lo completo a 10 con agua destilada. Ya tengo una concentración. Después en otra celda, 1 mililitro y lo llevo con 9 para completar 10. Y así puedo hacer varias concentraciones. Eso lo leo en el mismo equipo en el modo de absorbancia. De tal manera que en el modo de absorbancia, ¿sí? Los valores que lea en el equipo para color los voy a leer en esa forma, como absorbancia. Y eso se hace un ajuste, se hace una curva de calibración que es simplemente una ecuación de tipo lineal, o también puede ser de tipo potencial, y me da una ecuación de tipo lineal, de tal manera que aquí en el equipo voy a leer en absorbancia el color, ¿sí? En absorbancia, por lo menos 5 datos, saco un promedio de esa absorbancia y aplico en una ecuación. Entonces, ahorita les indico la ecuación. Bueno, disculparán el tablero, ¿no? El tablero que tocó improvisar aquí. No sé si se observa ahí, ¿sí? Ahí se observa, bueno, colorímetro, hash DR700, color verdadero y color aparente me sirve para hacer esas mediciones. El método para color es el 80-25 de la APA. Sí, se llama método platino-cobalto. Sí, método platino-cobalto. Y las unidades me da en unidad platino-cobalto, en UP, sí. Esta unidad platino-cobalto. Muy bien.
Entonces hay un rango de medición que lo establece la normatividad, ¿cierto? Para el parámetro, el profesor ya les había dicho que era el color en agua potable hasta 15, ¿cierto? Que se puede tener, más de allá no, ¿sí? Más de allá quiere decir que los tratamientos pues no estarían de pronto resultando. Y ahí en la ecuación, miren, la ecuación está acá, color, sí, para sacar el color en unidades de platino cobalto, aplico esta ecuación, menos 0.476 más, abro paréntesis, 1835.65 por la absorbancia promedio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar 5 valores de absorbancia, ¿sí? Para promediar esa absorbancia y reemplazamos ahí en esa ecuación y hallamos el valor del color, ¿cierto? Ya en unidades decimales. Entonces, eso es lo que se hizo, ¿cierto? Y eso es lo que normalmente se hace cuando se tienen patrones calibrados de color que el fabricante suministra. Y puedo correr una curva para leer por absorbancia, porque con absorbancia hay mayor rango de precisión. Muy bien, no sé si ya la copiaron, yo creo que ahí está claro. Bueno, sí se está viendo bien. Yo la veo al revés, no sé si ustedes allá lo miren derecho. Si se mira derecho, por favor. ¿Sí? La ecuación, no. Bueno, muy bien. Entonces igual preparo de la muestra que tomé, voy a sacar aquí en esta probeta para facilitar, agregarle a las celdas. Entonces, tomo la celda y voy a llenar 10 mililitros. Miren ustedes aquí, ¿sí? Voy a llenar 10 mililitros. Aproximadamente, ¿no? No exactamente. Aproximadamente 10 mililitros. Muy bien. Entonces la cierro aquí. La tengo lista y preparada. Muy bien. Aquí habíamos dicho que íbamos a dar, por acá, que habíamos dicho que íbamos a presionar programa. Y el número de programa es el 45, el 4503, ¿sí? 4503, 4501, 4502, 4503, 4503, ¿de acuerdo? Ese es el número del programa. Los otros programas leen otros parámetros. O sea que con esta longitud de onda se puede leer bastante. Fíjense que está titilando el 0. El 0, cuando titilan estos equipos, me está pidiendo el valor del blanco. Entonces presiono aquí 0 y me adopta el valor del blanco. Y luego retiro la celda del blanco y coloco la de la muestra. Y le doy read para hacer la lectura. Pero previamente vamos a leer en absorbancia. Miren ustedes aquí está, dice absorbancia en esta tecla. Presiono aquí, absorbancia, y ahí está en absorbancia. Miren, ahí aparece ABS, absorbancia. O sea que voy a leer en absorbancia porque así preparé una curva de calibración. Muy bien. Entonces aquí, a ver ahí, ¿sí? Muy bien. El 0 me está pidiendo el blanco, que ya lo tenía listo, lo coloco aquí y presiono 0. Entonces él está haciendo una cuenta ahí regresiva, ¿cierto? Sí. Y va a adoptar ese valor. Muy bien, una vez que terminó, miren, aparece 00, sí, 00. Retiro el blanco, ¿sí? Retiro el blanco y coloco la celda donde ya había preparado previamente la muestra. Coloco aquí, ¿sí? Tapo y presiono read, la tecla read.
y me va a hacer la respectiva lectura, ¿cierto? Ahí está haciendo la lectura como tal, y ya me reporta un valor de 0.025 de absorbancia. 0.025 de absorbancia. Primer dato, vamos a hacerlo 5 veces. Otra vez, read, ¿sí? Otra vez, read. Fíjese que cambió, 0.026. Por favor, vamos apuntando esos datos, ¿sí? 0.025, 0.026. Voy a presionar otra vez. Yo tengo que llevar también estos registros acá. Y tendríamos también lo mismo, el valor de 0.026. Volvemos a presionar read, ¿sí? Otra vez read. Y fíjese que aquí ya nos va cambiando, ¿sí? Nos estamos dando un valor de, llamémoslo así, de 0.027, ¿sí? Ya llevamos 4, ¿no? Nos faltaría 1. Muy bien, entonces aquí observamos ahí, sí, nos dio 0.027 otra vez. Ya hemos completado 5 valores, perdón, ajustemos bien esto, permítame un momento. Bueno, ahí. Muy bien. Entonces hemos hecho la lectura del color aparente. Entonces esos valores, esos 5 valores de absorbancia, le sacan el promedio y reemplazan en la ecuación de color, y me da en unidades de platino cobalto. ¿De acuerdo? Muy bien. Es lo que acabamos de analizar es el color aparente. Para saber el color real, tenemos que filtrar la muestra. Entonces, para ello, igual, ¿sí? Utilizamos una probeta, utilizamos un embudo, ¿sí? Y utilizamos papel filtro. El papel filtro, sacamos una hojita de estas, ¿sí? Muy bien. Hacemos un doblez aquí así, 180 y otro en 90. Formamos un cono. De tal manera que aquí formamos un conito y lo colocamos aquí en esta parte de aquí, ¿sí? Podemos agregar un poquito de agua destilada para fijarlo ahí, que se fije un poquito a la pared. Bueno, ahí. Muy bien. Y de la muestra filtro esa agua. Entonces aquí llego, necesito 10 mililitros. Coloco aquí esto, ¿cierto? Y pues filtro esa muestra como tal. Esperemos que se filtre, que se tenga unos 10 por lo menos. Y me indicaría el color verdadero o el color real, ¿de acuerdo? Filtrado. ¿Cuánto es lo que esperaría cuál es lo que se esperaría al filtrarla? Bajar el color. Vamos a ver si hay alguna diferencia. Muy bien, parece que hay más de 10, sí, parece que ya. Correcto. Muy bien. Retiramos esto acá. Bien, y vamos a utilizar una celda igual de 10 mililitros y también vamos a hacer la respectiva lectura como tal.
Ahí parece, ¿no? 10. Muy bien. Listo. Tapamos y llevamos a lectura. Llevamos a lectura. Vamos a colocar esto por acá. Muy bien, retiramos la anterior. No hay necesidad de volver a calibrar el blanco. ¿Por qué? Pues porque ya lo guardó. Entonces tapamos aquí y presionamos RIP. Vamos a ver si hay diferencia entre el color aparente y el color que pasó por un filtro. Claro que sí. Miren ustedes, aquí me está marcando 0.016. De 0.027 con la filtración se lograría bajar a 0.017 en absorbancia, ¿no? No estamos hablando en unidades de color, sino en absorbancia. Pero el valor es menor, por tanto, el valor al hacer sus cálculos les va a dar mucho menor. Muy bien, igual, volvamos a hacerlo, pero tengo que tenerlo ahí, muy bien. Y ahora mostramos 5 veces también para el color verdadero o color real. Miren, 0.017, segundo valor de absorbancia para color verdadero. Muy bien. Sigamos, nos faltan 3. $0.017. $0.018. Nos falta 1. No tenemos ya 5. ¿Estamos bien? Nos falta 1. Vamos con otro. Sacan un promedio de esos 5 o 6 valores de absorbancia y reemplazan en la ecuación y se calcularía el valor de color. Fíjense que aquí cambiamos 0.018. Muy bien. Entonces hemos hecho la lectura a través de este dispositivo, pero hemos leído en absorbancia para color. En la ecuación que les indiqué, con esa ecuación ustedes pasan esa absorbancia a unidades de color, unidad, platino, cobalto. Muy bien. Si hay alguna pregunta, el profesor tiene algo que agregar. Profe, ¿me escucha? ¿Se está escuchando, por favor? Profe, ¿me escucha? Profe. Sí, ingeniero. Parece que hay problemas de sonido. ¿Me están escuchando, por favor?
escucho, no los escucho. Entonces, digamos que esto me indica la cantidad y la presencia de sales, ¿no? Que puede contener un agua. Entonces, la conductividad, vamos a utilizar aquí en este caso, vamos a utilizar este equipo que es un conductímetro, ¿sí? Un conductímetro, el cual tiene una característica de que también me puede medir la salinidad, ¿cierto? Y los TDS, sólidos totales disueltos, ¿sí? También me permite verificar esto. Entonces, esto se utiliza mucho, pues, y la salinidad y la conductividad, perdón, también se reporta, ¿no? Normalmente, cuando usted manda a analizar aguas y parámetros físico-químicos de aguas. Muy bien. El equipo es bien sencillo, ¿sí? Previamente se lo puede estar calibrando, pero me hace una medición directa. Entonces aquí simplemente lo vamos a aprender, ¿sí? Lo vamos a aprender. Él se hace un autotest y me indica una flecha que me indica que dice que está listo para medir la conductividad. En este caso, a través de un sensor, ¿sí? Que va conectado, el sensor es este dispositivo, ¿sí? El cual, lógicamente, aquí hay unas dos plaquitas que circula corriente entre ellas cuando se lo mete en agua. Y dependiendo de la resistencia, me transmite a la medición en el equipo. La conductividad se mide en microsiemens por centímetro, ¿sí? Normalmente. Entonces, o microsiemens por metro, ¿cierto? Milisiemens, perdón, por metro. Cualquiera, o en microohmios por centímetro. Son unidades que se emplean y que pues dependen mucho de la utilidad. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes aquí, ¿sí? Bien. Hemos colocado en esta agua. Esta agua es de prueba. Esta agua es agua potable, agua de grifo. Me está marcando una conductividad de 77.3 microsiemens. Eso se van ahí, microsiemens, a una temperatura de 18 grados centígrados, ¿cierto? Ahí aparece en la esquina superior derecha, aparece RIDI. Quiere decir que la lectura ya la asumió y ese es el valor que se reporta, ¿de acuerdo? Entonces, este es para el agua, para un agua de tipo potable, de grifo. Ahora vamos a analizar en nuestras muestras, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuánto en la muestra. Muy bien, entonces en la muestra voy a llenar más, sí, llenar más agua. Llenar más agua, preparo, limpiamos el electrodo, ¿sí? A pesar de que es agua limpia donde estaba, limpiamos ese electrodo, vamos a retirar este beaker y vamos a colocarlo en nuestra muestra de agua, ¿cierto? En la de la quebrada del Oscuro. Muy bien. Entonces vamos a esperar que se estabilice un poco, ¿sí? Vamos a esperar que se estabilice un poco y hasta que aparezca en la parte superior RIDI, adoptamos ese valor. Fíjense que cómo cambió, ¿no? Sí, 162, bueno, esperemos que se estabilice, ¿sí? Conductividad en microsiemens a una temperatura de 17.8. Fíjense cómo cambia la temperatura de la muestra de agua. Todavía no ya apareció RIDI, entonces en la parte superior ya apareció RIDI. Entonces, ¿cuál es el valor? 164.3 microsiemens. 164.3 microsiemens. ¿Listos? Muy bien. También puedo saber si hay salinidad. Si hay salinidad como tal. Presiono mode, pasa la flecha salinidad, espera que se estabilice y me está indicando que hay un 0.1 de partes por mil, ¿sí? ¿Listo? Partes por mil a la misma temperatura. Pues entendemos que acá
estas aguas son dulces, no van a tener salinidades altas. Pero si midiéramos la del agua de mar, pues tendría un 35% de partes por mil, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces a los sólidos totales disueltos, TDS, sólidos totales disueltos, que se los contabiliza como miligramos litro. Esperemos que se estabilice. Y apareció, fíjese que tendría 77 miligramos por litro de sólidos totales disueltos. Son disueltos totalmente, ¿de acuerdo? Y se lo mide a través de la resistencia que ofrece el agua a que circule una corriente eléctrica de determinado voltaje, que es lo que está haciendo el sensor. Entonces así reportaríamos nuestros valores de conductividad. ¿De acuerdo? Este es un método de medición directa, ¿sí? Método de medición directa, y pues el modelo del equipo es un CO 150 conductímetro, ¿sí? Conductímetro. ¿De acuerdo? Muy bien, no hay digamos, un método, sí, sino es método de medición directa. Muy bien, si hay alguna pregunta. Miren, si ustedes se dan cuenta, el agua potable la baja la conductividad, ¿no? ¿Aló? Muy bien. ¿Aló, Entonces, aló? Si no hay preguntas, Sí. ¿Aló? pasamos ¿Me está al escuchando? siguiente procedimiento, ¿Me está que escuchando? es la medición del pH. Roberto, ¿me está Voy a escuchando? mover aquí un poco, me voy a correr un poco para acá, para que... ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando? Muy bien. Entonces, Roberto, ¿me está escuchando? el parámetro también, ¿Aló? otro parámetro importante, o dentro de los parámetros importantes, Nosotros sí lo escuchamos, profe. en menor importancia, dependiendo Es que del no me tipo de escucha. planta, Él no le está desde una escuchando. más elemental hasta una más compleja, siempre va a encontrar estos equipos. Emocionado. Sí. Pero lo más importante es encontrar, ¿cierto?, el valor de color, el valor de turbidez y el valor de pH. Entonces aquí tenemos un pHímetro de banco, el cual lógicamente previamente se lo ha calibrado para que me dé valores entre 4, entre 7 y entre 10, ¿no? Porque pues más para allá no, hasta 14 no, pues porque acá no se trabajan productos industriales, ¿no? O ácidos o alcalinos. Entonces, para ello, sí vamos simplemente a tomar una muestra de agua, la trasladamos a un beaker, ¿cierto? Y la colocamos con los electrodos. El electrodo también me puede medir el pH, que es de color azul, y el otro que me mide la temperatura. Entonces aquí, vamos a ver. Muy bien, vamos a agitar un poquito la muestra, ¿sí? Agitamos un poco la muestra, bueno, y vamos a trasvasar a este beaker. Si quiere agitamos un poco más, ¿sí? Y trasvasamos aquí. Muy bien. Muy bien, aquí se tenía... Bien, lavamos el electrodo, ¿sí? Pues todas estos procedimientos, pues lógicamente el técnico de laboratorio pues tiene que tenerlos muy presentes. Muy bien, hemos colocado ahí, ¿cierto? Hemos colocado ahí el electrodo y vamos a esperar pues que aquí se nos estabilice tanto temperatura como el valor de pH. Y ese es el valor. Acuérdense que hay una normatividad
¿cierto? La cual pues están en los respectivos decretos, en la RAS, ¿cierto? Como tal, y nos permiten verificar los valores en los cuales pueden estar los rangos de medición. Entonces, con estos equipos, con estos parámetros, color, turbidez, pH, pues prácticamente es lo que más se tiene en cuenta y lo que más rigurosamente se sigue procedimientos casi que a diario, ¿sí? Y en diferentes horarios para hacer las respectivas mediciones dependiendo del grado de complejidad de la planta de tratamiento. Muy bien, ahí parece que, a ver, esperamos otra estabilidad, sigue variando todavía. Ahora esperamos que se estabilice y ya podemos adoptar un valor de pH de esa agua cruda, ¿no? Del río, de la quebradita del Cuscuy. Permítame un momentico mientras se estabiliza ahí. Roberto, es que todos te estamos escuchando, pero tú no nos escuchas a nosotros. No, se va el sonido por ratos. ¿Así? Se les escucha bien, ¿no? A usted se les escucha bien. La red se hace un estudiante para hacer esa pregunta que no se le escuchaba nada. Sí, A usted se le escucha. Sí, yo te estoy escuchando bien, estamos escuchando bien, pero cuando yo traté de entrar para hacer una aclaración, no pude. Tú no nos escuchabas. No se le escucha. Se silenció, por eso le había puesto en el chat si me estaban escuchando. Sí, por eso. No, pero sí. como te digo, me dices cuando pueda yo, ¿no? Para hablar. Ahorita acabo de la lectura de pH y termino. Faltan 10 minutos para hacer la lectura del cono y ahí terminaremos. Bueno. Pero mire, es para una aclaración, ¿no? Es para una aclaración, señores estudiantes. Cuando midió la conductividad del agua potable, la conductividad era baja, ¿no? Pero el agua cruda, la conductividad subió, ¿no? Lo que quiere decir es que nos está diciendo que el agua cruda tiene sustancias minerales y todo, ¿no? Entonces dice, no es tan buena esa agua porque tiene mucha. Entonces esa conductividad nos puede decir si la conductividad fuera de 200, 300, etcétera, que está contaminada, ¿no? Con sustancias minerales el agua. No más era. Ahora, vamos a medir el pH. Yo estoy viendo ahí un 746, que es un pH alto, ¿no? Ese pH tiene que combinarse con la alcalinidad, por ejemplo, ¿no? Mira, con un pH de 747 yo creo que el agua está buena, ¿no? Para meterle sulfato de aluminio, y cuando le meto el sulfato de aluminio, pues el pH va a bajar, ¿no? Porque es un ácido, pero sin embargo tiene un buen pH, ¿no? Sígalo. ¿Sí? Sí, puede seguir, ya terminé mi intervención. Bueno. Sí, no se le escucha, profe. No se le escucha, por eso ahorita termino con verificando el valor que me da con el foco. ¿De acuerdo? Sí, cualquier cosa lo llamo, ¿no? Bueno, listo, profe. O cuando usted quiera me dice, me da el espacio y yo llamo entonces para poder intervenir así. ¿Ok? Listo, profe. Bueno. Ya, ahorita me voy con el foco.
Bueno, muy bien. Entonces, hay un problema, no los escucho, no estoy escuchándolo el profe. Como ustedes se dieron cuenta, el valor del pH ha llegado a 7.57, ¿cierto? Y una temperatura de 17.6, que sería pues el valor que se registraría en esas condiciones para ese tipo de agua. Y como les explicó el profesor, pues a qué se puede haber debido esa situación. Muy bien, ya para culminar, vamos a verificar el valor que nos reporta el cono INHOP. Entonces, permítanme, yo lo voy a hacer un poquito aquí. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a levantar un poquito. Muy bien. Ya vamos a completar una hora, ¿sí? Una hora, nos quedan 5 minutos. Lo vamos a verificar en esa condición, ¿de acuerdo? Voy a parar el cronómetro para que observemos aquí algo al respecto. Entonces, voy a retirar este cono. Y miren ustedes la cantidad de sólidos que se han acumulado en la parte inferior del cono. De tal manera que aquí, ¿cierto? Aquí hay una escala, pues no se alcanza a apreciar muy detalladamente, hay una escala más milimetrada que me permite verificar la cantidad de sólidos sedimentables que se pudieron acumular, pero ustedes lo están observando ahí, sí, como tal, y que me garantiza pues de que sí hay efectivamente sólidos. Si esto lo dejo hasta mañana, pues seguirá aumentando, ¿no? Porque siguen bajando. Pues lastimosamente la apreciación de la cámara nos permite visualizar más profundo y aquí observaríamos bastante partícula cayendo, ¿sí? Están cayendo permanentemente. Entonces voy a leer para decirles cuánto sería el valor, ¿cierto? Bueno, lo ubico acá, sí, de frente. Y me está dando un valor, ¿sí? Un valor de 0, aquí es 1, aquí 0,5. Y mirándolo de frente me está dando un valor de 0.3 mililitros sobre litro por hora, ¿sí? ¿Listo? Así reportaríamos los sólidos sedimentables para esta agua de la quebrada del Cusco. Muy bien, de esa manera pues hemos culminado este primer experimento, esta primera prueba con ustedes. Espero que pues les haya sido de mucha utilidad. Unos temas muy expertos en el manejo pues, de cámaras y todo eso, ¿cierto? Pero la sección de laboratorio está haciendo todo lo posible pues para que se puedan realizar este tipo de laboratorios de esta manera. Si no hay preguntas y si el profesor tiene algo que agregar, les agradezco su atención y nos vemos en el próximo laboratorio. Muy amables. Bien, señores estudiantes, entonces vamos a hacer un análisis, ¿no? Digamos, de esa agua, ¿no? Generalmente el agua la veo buena, ¿no? Nosotros hemos hecho análisis de calidad del agua, de ese tipo de aguas para ver un sistema de filtro de membrana que estamos ensayando en el laboratorio y los análisis eran bastante grandes, ¿no? Sí, Roberto. Listo, profe, ya terminé.
Sí, yo estoy Recording haciendo, has stopped. yo estoy dándoles unos toques finales, ¿no? Bueno, Pero eso ya lo hago yo acá, ¿no? listo. O Entonces, sea que, me llama y yo me desconecto ya. yo lo llamo cuando termine. Bueno, listo, profe. Teníamos teníamos colores de 150, 170, turbideces de 80, 90. ¿No? Esta agua que estamos tomando ahorita me parece que está de excelente calidad. Bueno, entonces, no sé cuánto les dio el color, Recording is on. pero el color estaba, pues, el agua en sí, viéndola así desde acá, pues está más o menos aceptable. Entonces, con esto terminamos la primera práctica, parece que nos fue bien, ¿no? Con los primeros, digamos, como es la primera práctica que se hace en directo desde el laboratorio, pues para hacer esa práctica, pues yo creo que está muy bien, ¿no? Recording has stopped. La próxima clase, pues vamos a hacerlo ya cogiendo los grupos 1 aparte y 2 aparte, ¿no? Pero esta primera parte ya hicimos en conjunto para irnos familiarizando con todas las situaciones que se pueden presentar. Entonces, hablaba Roberto sobre los laboratorios y yo creo que esto para ustedes no es eso, ¿no? Porque, como les digo, son 11 laboratorios, entonces presenciales, que lo ideal sería que por lo menos nos veamos un ratico allá en la universidad, ¿no? Pero serían 11 laboratorios, estar allí con 11 equipos, pues no es muy difícil para nosotros, ¿no? Es muy difícil para la universidad y toda esa cosa. Yo he pedido que, mejor dicho, con eso nomás me tocaría es estar haciendo solamente laboratorios, no dictando clases, ¿no? Y lo que se trata es que sea combinado, porque la cantidad de gente es tenaz. Ya lo vi esta mañana, ya viendo los grupos y todo eso, gente en cantidades, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene que pasar, y qué es, pero esta prueba, ¿no? O sea, pues, que hicimos, pues, nos indica que nada es imposible, ¿no? Todo en tecnología lo podemos hacer, lo podemos realizar. Y pues ya vieron ustedes los equipitos que tenemos, que si bien es cierto, no son muy extremadamente modernos, pero sí sirven para las prácticas que ustedes tienen que ver. Bueno, señores estudiantes, entonces como hicimos los dos grupos hoy, el jueves no habrá laboratorios y desde la próxima semana ya empezamos a trabajar con una agua del grupo 1 y otra agua del grupo 2 para que vayan trabajando sus propios y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Por ejemplo, yo de esto, yo veía la turbidez 4, pues yo dije, esta turbidez es buena, y ya está casi, pues a mí una turbidez regular, mala de 200, 500 y hasta 1000, pero cuando pasa más de 1000 esa turbidez ya tiene que meterle pretratamiento. No sé con los colores cuánto le den, pero no parece que sea mucho. La conductividad no está muy alta, ¿no? Pero sí se dieron cuenta que cuando el agua era potable, la conductividad era mucho bajita y el agua cruda pues tenía mayor conductividad, o sea que tiene más sustancias minerales. Son removidas en el proceso de tratamiento, ¿no? ¿Qué más fue el pH? Pues el pH está alto, ¿no? Que es una cosa buena, pero por ejemplo el pH está relacionado íntimamente con alcalinidad, ¿no? Se ve que tiene de pronto alcalinidad de esa agua. Después vamos a hacer análisis de alcalinidad y vamos a ver qué características tiene esa agua para proceso de potabilización. Bueno, señores estudiantes, muy agradecido con ustedes y nos veremos en próxima oportunidad, o sea, el lunes a las 2 de la tarde. Como les digo, los laboratorios del jueves por la mañana pues se hicieron de una manera conjunta por esto de iniciar, pero ya el martes ya trabajaremos con el grupo 1 y el jueves con el grupo 2. Muchas gracias, muy amable y muy agradecido, y como siempre, muchachos, energías positivas. Ustedes son la machera. Muchas gracias, muy amable.
Gracias, ingeniero. Gracias, profesor.